¿Qué onda mis chavos? ¿Cómo la llevan? Espero que bien. El día de hoy traigo una teoría muy asombrosa, que como podrán ver visto en el título del video. O algo así, y es que pasaría si Katatsu y Bardock aún permanecieran en el universo de Toei. O para que me entiendan mejor, ¿qué hubiera pasado si Kamisama no se separaba de Picoro Daimaku y Bardock sobrevivía a la destrucción del planeta Vegeta en el universo de películas de Dragon Ball? Sí, así como lo oyen, una historia al más puro estilo de un What If. Antes de comenzar daré un poco de contexto sobre esta línea del tiempo, espero sea de su agrado, así que sin más vamos a darle. La historia de esta realidad empezaría en el año 261. El planeta de los Namekusein atravesaría una serie de desastres naturales, derivando en que Katatsu enviara a su hijo recién nacido en una nave espacial al planeta Tierra, con la promesa de reunirse con él más tarde. Sin embargo, como ya todos sabemos, esto nunca llegó a suceder, por lo que la historia transcurriría según el curso original, donde Katatsu Jr. al igual que Kakaroto se golpearía la cabeza, olvidando gran parte de su origen, únicamente teniendo como remembranza aquella nota donde sus padres prometían ir por él. Transcurriendo los 30 años que este esperó a sus padres en la región de Yutzabi, hasta que decidió abandonar el lugar, regresando solo en algunas ocasiones, para ver si había algún cambio. Así este exploraría por el mundo, observando y aprendiendo de los humanos, donde al presenciar tanto buenas y malas obras por partes de los humanos, este desarrollaría dos personalidades dentro de sí, tratándose de Kamisama y de Picoro Daimaku. Así hasta llegar al año 431, donde se volvería aprendiz del anterior Kamisama, sin embargo, este lo rechazaría varias veces al notar que dentro de él se estaría desarrollando una parte maligna, por lo que por muchos años el Namekusei entrenaría para poder separarse de aquella parte maligna, la cual se materializaría y bajaría al mundo de los mortales para traer el caos a este mundo, o al menos eso es lo que sucedería en la historia original que todos conocemos, dado que en esta realidad, el Kamisama jamás llegaría a separarse de su parte malvada, y por ende no podría volverse Kamisama ni tampoco existiría aquel rey demonio Picoro Daimaku, que una vez llegó a amenazar a la tierra. Es aquí donde toda la historia sufriría un enorme cambio, transcurriendo todos los demás hechos, donde Katatsu decidiría volverse una especie de guardián de la tierra, que, a diferencia de Kamisama, este sí pudiera bajar al mundo de los humanos a impedir amenazas, siendo el caso en el año 461, año donde se llevaría a cabo la rebelión de Garlic, al no ser elegido el dios de la tierra. No obstante, gracias a la intervención de Katatsu, Garlic sería desterrado sin problema alguno. Por lo que la Tierra no se vería amenazada en un largo periodo de tiempo. Así que el Namekusei optaría por seguir un entrenamiento por cuenta propia, dejando como Kamisama a su predecesor visto en la historia original. Posterior a esos eventos, habiendo transcurrido 276 años. El planeta Vegeta, junto con sus habitantes, se encontraban a punto de llegar a la extinción ya que uno de los emperadores del universo, Freezer, se encontraba a punto de lanzar un ataque contra dicho planeta, y siendo el único que se opondría, el Saiyajin Bardock. Sin embargo, tal como dicta la historia original, este sufriría el mismo destino que su raza, la aniquilación. Pero en esta realidad, Bardock, quien anteriormente se habría cruzado con Kakaroto y gracias a la información brindada por un soldado de Freezer, optaría por abandonar su planeta, pues la burla de los demás Saiyajins, y la notable supremacía por parte de Freezer, le haría entrar en razón y sabría que un ataque directo sería totalmente inútil, por lo que, lo mejor sería escapar al mismo planeta al cual había sido enviado su hijo Kakaroto, con el fin de poder recuperarse y edificar un plan para llevar a cabo la venganza de la raza guerrera Saiyajin. De modo que en esta realidad Bardock jamás llegaría a retar a Freezer, dándole vía libre a este último de desaparecer al planeta Vegeta con todos sus habitantes sin problema o molestia alguna. Al mismo tiempo y no muy lejos de ahí, la nave de Cooler detectaría dos naves, siendo que se trataba de la nave de Kakaroto y Bardock. Pese a ello, este de la misma manera en la que se vio en la película, dejaría escapar a ambos Saiyajins, pues aquello había sido un descuido de Freezer y este mismo debía hacerse cargo de aquello, pues no podía seguir resolviendo los errores de su hermano. Aún así este no habría sido el único en dejar escapar varias fallas.
Finalmente, después de varios años, todos los acontecimientos del Dragon Ball clásico transcurrirían según lo visto, pues Katatsu no habría intervenido en ningún asunto al no considerarlo una verdadera amenaza, además de que Goku y sus amigos se habrían logrado encargar sin problema a alguno de los enemigos en turno. Hasta el 23º torneo de artes marciales, donde Katatsu decidía pelear por simple curiosidad y donde este cedería el triunfo a Goku, no sin antes, este último saber de sus intenciones y fijando fecha para una revancha, así ambos accediendo, y en donde nacería una especie de rivalidad y relación alumno-maestro, ya que Katatsu a ese punto de la historia se encontraba en un nivel totalmente superior, por lo que habría decidido tomar a Goku como su discípulo. La batalla más grande del mundo está por comenzar. Así transcurriendo el tiempo, hasta la fecha de llegada de Raditz a la Tierra, donde tal cual se vio en la historia original, este iría con la intención de reclutar a su hermano. Sin embargo, a diferencia de la línea del tiempo original, donde este se encontraría primero con Picoro, al detectar su nivel de pelea con el rastreador, este detectaría directamente a su hermano, pues Katatsu se encontraría en el borde de la Tierra encargándose de unos asuntos, no siendo otros que el regreso de Garlic y sus hombres, quienes buscaban venganza contra Katatsu y el mundo. De modo que, en medio del conflicto se vería involucrado Bardock, quien se había mantenido apartado de todo evento, pues la situación de la Tierra no era de su importancia, ya que su único objetivo era el de derrotar a Freezer. A pesar de ello, Garlic habría ido en busca de Bardock, con el fin de invitarlo a formar parte de su escuadrón, para así poder vencer al Namekusei de una vez por todas. No obstante, este se negaría, por las razones antes mencionadas, siendo esa la razón de que Garlic y sus hombres atacaran al Saiyajin, llamando la atención de Katatsu, y en donde se desarrollaría un conflicto similar al sucedido en la película, en donde hasta el antiguo Kamisama se vería involucrado. Imaginen una película así XD, obteniendo un final diferente, donde la victoria sería obtenida por el dios de la tierra, el Saiyajin y el Nameku, siendo este último quien cuestionaría al Saiyajin, dado que era muy inusual que un sujeto con un nivel de pelea alto estuviera en la tierra, pero sería Kamisama quien mencionaría que no le diera importancia a aquello, pues si Bardock fuera una amenaza, ya hubiera atacado la tierra, y era todo lo contrario, ya que llevaba algunos años habitando el planeta, ignorando todo asunto terrenal. Por otro lado, y tras incurriendo casi al mismo tiempo, Raditz llegaría a Kameause, donde se encontraría con su hermano Kakaroto, mencionándole sus orígenes y la verdadera razón de haberlo buscado, tratándose de que un Saiyajin llamado Tarles se encontraba conquistando planetas y reuniendo a los pocos Saiyajins que quedaban en el universo, ya que su objetivo era derrotar al emperador Freezer y a la familia del Frío, para que nuevamente el glorioso imperio Saiyajin pudiera resurgir y ser quienes dominen el universo. Agregando que si se les unía, en total serían 5 Saiyajins, alegrándose de ver a Gohan, pues el número de Saiyajins habría aumentado. Pero, contrario a la historia original, Goku, al haber entrenado en varias ocasiones con un sujeto que le superaba con creces como lo era Katatsu, su poder en esta realidad sería muy superior que su contraparte original, por lo que estaría muy por encima de su hermano, con un poder alrededor de 5000 unidades. Por lo que para Raditz, sería imposible poder llevarse a Gohan, y sin más remedio, este optaría por abandonar el planeta Tierra, para informarle a Tarles y los demás Saiyajins de la traición de Kakaroto y la fructífera vida que el planeta tenía, no sin antes advertirle a Kakaroto que no se confiase mucho, pues el universo era muy grande y en él había seres mucho más poderosos que él. Así Raditz terminaría de marcharse. Y ya en el espacio, este le haría saber la situación a Turles, quien no podría creer lo sucedido, pues el hijo de Bardock no habría cumplido su objetivo de conquistar la Tierra, y gracias a ello podría plantar el árbol sagrado. Por lo que sin dudarlo emprendería rumbo hacia el planeta Tierra, informándole también a Nappa y Vegeta su nuevo objetivo, quienes también fijarían dirección hacia allá. Después de que el hermano mayor de Kakaroto se marchara de la Tierra, este sabía que tenía que avisar a Kamisama y a Katatsu lo más pronto posible, ya que nada garantizaba que esos Saiyajins no volvieran con malas intenciones.
Aunque, primero y ante todo, decidiría pasar el resto del día disfrutando con sus amigos. Después de 48 horas, Goku finalmente habría acudido al templo sagrado para contarle a Katatsu lo sucedido con su hermano. Explicando todo lo acontecido así como sus orígenes, sobre el pirata espacial Turles y, por si fuera poco, sobre ese tal Freezer. Llamando la atención de alguien más, no siendo otro que Bardock, quien agregaría, que Freezer era el responsable de destruir el planeta Vegeta y por ende que tanto Kakaroto como él se encontrarán habitando en la Tierra. Completando la información sobre Freezer y su ejército, así como la raza Saiyajin y sus lazos familiares. Todos se quedaron sorprendidos ante aquella revelación, salvo Goku, quien comentaría que aquello parecía ser verdad, ya que ese tal Bardock tenía un enorme parecido a Raditz. Dejando al resto atónitos ante lo enormemente despistado que Goku parecía ser. Volviendo al tema, Katatsu afirmaría que no podían permitir que la Tierra cayera en manos de los Saiyajins, y proponiendo entrenar para estar preparados en caso de que estos decidieran regresar, siendo Bardock el único que se mostraría reacio a unirse, pero Katatsu lo convencería, explicándole que si Freezer y esos demonios del frío eran tan poderosos como se decía, el Saiyajin jamás sería capaz de enfrentarse a ellos, mucho menos poder ganarles. Por lo que finalmente, y no muy convencido, Bardock accedería aunque a regañadientes. Transcurriendo varios meses en los que la Alianza Z se dedicó a entrenar. Junto a otros guerreros que también habían aprovechado la situación, para unirse al entrenamiento y, de vez en cuando, Gohan también se apuntaría, las veces que Milk lo permitiera. 11 meses después, a las 11:43 de la mañana, un pequeño artefacto impactaría la superficie de la Tierra. De él surgiría un dispositivo que comenzaría a examinar la vida en el planeta, enviando esa información a una nave que orbitaba cerca. Turles y sus hombres se asombrarían al ver que lo que había informado el rábano era cierto, y se alegrarían pues todo parecía indicar que la Tierra era el lugar perfecto para que creciera el árbol sagrado y diera sus frutos. Todo, gracias a que Kakaroto no se había atrevido a dañar ese mundo. De repente, todos los guerreros Z sentirían la extraña presencia de varias energías malignas en los alrededores. Siendo el más afectado Yamcha, puesto que sería sorprendido por un ataque tan fuerte, provocando que perdiera el control de su nave, cuyo valor equivalía a 15 años de préstamo. No siendo otros que los hombres de Turles, y entre ellos se encontraba el mismísimo Raditz. Estos se encontrarían plantando el árbol sagrado, impacientes por ver sus frutos lo antes posible. Mientras tanto, Kami-sama, en el templo sagrado, se percataría de lo que estaba pasando. No siendo el único, ya que Kaio-sama, el guardián de la galaxia del norte, también habría sentido aquellos eventos y se pondría en contacto con el dios de la tierra. Explicándole que los frutos del árbol sagrado, originalmente destinados solo para los dioses, habían caído en manos de un pirata espacial. Además, al estar plantado, el árbol absorbería toda la energía y nutrientes del planeta, dejándolo en sequía por 100 años. Katatsu, quien habría escuchado la conversación entre ambos dioses, determinado y sin perder más tiempo se dirigiría donde aquel árbol, topándose con el resto de guerreros Z, quienes habrían sido alertados por Yamcha, y ya se encontraban atacando de manera conjunta, pero sin resultado alguno, ya que ese árbol parecía más resistente de lo que pensaban. No obstante, Katatsu les avisaría al resto que se apartasen, pues él usaría una técnica que era capaz de atravesarlo todo, y estando a punto de cargar y lanzar dicha técnica, sería interrumpido por Goku, quien alertaría a reconocer un ki familiar, y al dirigirse hacia donde éste, se llevaría una sorpresa al ver a su hermano Raditz, pero esta vez acompañado junto a otros sujetos que llevaban su misma armadura. Krillin cuestionaría si aquellos eran Saiyajins o soldados de ese tal Freezer. Taiz, uno de los soldados de Turles, le cuestionaría a Raditz si acaso ese debilucho realmente era su hermano, a lo que el rábano le brindaría a Kakaroto una última oportunidad para que se les uniera, pues no tendría reparo en matarlo junto con ese planeta. Goku, molesto, recalcaría que jamás se uniría a ellos, y Katatsu agregaría que no dejaría que se saliesen con la suya, asegurando que destruiría ese árbol junto con todo aquel que amenace la tierra. Inmediatamente la batalla por la tierra daría comienzo, donde los combates quedarían de la siguiente manera: Chaozu Tenshinhan contra los hermanos Rakase y Rashi. Krillin vs Amon. Yamcha vs Kakao.
Goku contra su hermano Raditz y finalmente Katatsu vs Daiz. Los combates de los guerreros Z se llevarían a cabo tal cual se vio en la película, con la diferencia de que en esta realidad, dichos guerreros poseían una fuerza mayor a sus contrapartes originales al tener la influencia de Katatsu, con quien también habrían entrenado en múltiples ocasiones. Por lo que, en esta línea del tiempo, Krillin y Tenshinhan habrían logrado acabar sin problema alguno contra sus rivales. Y Chaoz con la ayuda de Gohan, quien habría llamado la atención de un sujeto extraño al percatarse que era un Saiyajin. Por otro lado, Goku también habría logrado superar a su hermano, sin embargo este le dejaría escapar. Asimismo Katatsu tendría una pelea pareja con Daiz, donde el Namekusei decidiría jugar un poco con él, para sacarle información sobre sus motivos y acerca del árbol sagrado, asimismo se enteraría de la existencia de los otros dos Saiyajins restantes, quienes ya se encontraban en camino. Mientras tanto, Gohan se habría topado con Turles, quien manifestaría su agrado al ver a otro Saiyajin con vida, deduciendo que se trataba del hijo de Kakaroto. Invitándolo a formar parte de su ejército, pues la cantidad de Saiyajins que aún se encontraban con vida era muy reducida. Además, en ese planeta ya no le quedaría nada más, dado que el destino de aquel hermoso planeta azul era tornarse en un desierto rojo y morir. Gohan, al oír aquello, furioso intentaría soltarse con un contraataque, el cual sería bloqueado sin problema alguno. Turles pasaría entonces a torturar a Gohan, ofreciéndole reconsiderar su opinión. De repente, el rastreador se activaría, detectando una poderosa energía de más de 20.000 unidades acercándose. No siendo otro que Bardock, dejando contrariado al propio Turles, quien no podía entender cómo otro Saiyajin estuviera con vida y en ese mismo planeta. Sin embargo, lejos de preocuparle, esto terminaría por contentarlo, pues parecía que todo se alineaba con sus planes, y con dos Saiyajins más de su lado, por fin podría aspirar a gobernar el universo. No obstante, Bardock rechazaría de inmediato tal oferta, dado que jamás haría alianza con un pirata espacial, pues este no representaba, a sus ojos, el orgullo de la raza Saiyajin. Además, nada garantizaba que Turles no se volviese tan tiránico como la misma familia del frío. Turles solo comentaría que no comprendía qué era lo que la Tierra poseía para cambiar la forma de pensar de una raza que vivía únicamente para las batallas, como lo eran los Saiyajins. Afirmando ser un ingenuo al querer aliarse con la familia de Kakaroto, y procediendo a cargar un ataque que lanzaría directamente a Bardock. Este último lograría evadir dicho ataque, colocándose detrás del pirata para intentar conectar un golpe doble. Así comenzando un combate entre ambos Saiyajins, en el cual intercambiarían golpes, demostrando ser una pelea bastante pareja. No obstante, los años de entrenamiento de Bardock en el planeta Tierra, sumados a su preparación junto a Katatsu y los demás guerreros Z, finalmente darían sus frutos, permitiéndole ganar ventaja poco a poco hasta presionar la defensa de Turles, quien apenas lograba bloquear dichos ataques. Viendo la situación, Turles optaría por escapar del combate, pues, a pesar de que ambos eran Saiyajins pertenecían a la clase baja, Bardock había superado sus poderes con creces. Dejándole sin más opción que huir, iniciándose una persecución en la que Bardock pasó a denigrar al pirata, provocándolo y llamándolo cobarde por tener que huir para salvar su vida. Sin embargo, de repente, Turles esbozaría una sonrisa, dejando ver entre sus manos aquel fruto, que al ser consumido provocaría que un poder totalmente abrumador surgiera. Esto dejó contrariado no solo a Bardock, sino también a todos los guerreros presentes en el campo de batalla, quienes percibirían de inmediato aquel enorme poder. Incluso el propio Katatsu quedaría muy asombrado ante tal ki. Inmediatamente, Turles pasaría al contraataque, asestando un poderoso golpe que, sin duda, dejaría aturdido al mismísimo Bardock. Y no deteniéndose simplemente con eso, procediendo a castigar al traidor, arremetiendo varias veces contra el Saiyajin, hasta el punto de no permitirle siquiera defenderse o contraatacar, así finalizando con un bombardeo de múltiples ráfagas de ki, las cuales atinarían directamente en contra de Bardock, dejándolo fuera de combate. Pasando a proclamar su victoria, pues gracias al fruto del árbol sagrado, sus poderes estaban más allá que la de cualquier otro Saiyajin. Los guerreros Z al presenciar aquello, quedarían estupefactos, al ver como uno de los guerreros más poderosos como lo era Bardock, había sido derrotado sin problema alguno por Turles.
Por otro lado, Katatsu, al percatarse que el ki de Bardock había desaparecido, finalmente terminaría su combate con el último soldado de Tarles, llevándose la victoria sin problema alguno, decidido a finalizar con aquello de una vez por todas. Pasando a encarar directamente al pirata espacial, quien al verlo, podría notar que aquel fruto le había brindado un mayor poder, por lo que sin dudarlo este pasaría a quitarse de su traje pesado, en vista de que ahora sus poderes quizás podrían equipararse, y en ese caso, lo mejor sería ir en serio desde el principio. El Saiyano al notar aquello, simplemente pasaría a burlarse, pues la verdad era que nadie podría ganarle y haría que el mismo universo entero se arrodillara ante él. Goku también estaría decidido a confrontar a Tarles, ordenándole al resto que no interviniesen, pero antes de que pudiese acudir en ayuda de Katatsu. Una voz totalmente desconocida, le proclamaría: Kakarot no Daitsu ga kita tokoro de, nan no yaku ni tatsu to iu no ka? Y bueno chavos, hasta aquí dejo la primera parte de esta gran teoría, espero haya sido de su agrado, y no duden en seguir comentando qué creen que vaya a ocurrir con la llegada de 2 nuevos enemigos más a la Tierra. ¿Será posible que Katatsu pueda derrotar a Tarles? Si quieren ver la continuación de esta teoría o de alguna otra, no olviden dejar su apoyo, y compartir para más contenido al canal. Sin nada más que agregar, me despido, chao.